Lo curioso en ese... Bueno, primero, cuéntame, María, vamos a saber qué es esto de aquí, por ejemplo, ahora, Carmen. Este delantal. Pero vean un poco la sensación, y en Roma, en plena noche, yo sinceramente no os voy a engañar, yo es que estaba pensando en la película La Profecía, que ocurre en Roma de noche, todo ese ambiente, un capitel con las ánimas del purgatorio abrasándose esa noche, y esa iglesia que siempre estaba cerrada, y donde no había casi nadie. Y cuando entramos, la misa, solo 2 feligresas, el cura, no sé, es una iglesia rara, hay que decirlo. Es curiosa, Iker. Yo también, a mí me costó muchísimo entrar, siempre que iba estaba cerrada, no tenía muchos días, me había escapado solo para ver la iglesia y al final me presenté un día prontísimo, hasta que la abrieron me colé y efectivamente una misa muy corta se estaba celebrando, 4 viejecitas, me llegaban todas por el ombligo, eran muy mayores, yo soy muy alta. Y se fueron, y yo dije, ¿y dónde está el museo? ¿Realmente dónde está? Me costó encontrarlo, perseguí como pude al sacristán y me metió, es un cuartito, tú lo has explicado, muy pequeño, donde están todas estas piezas. A mí también me dio un poco de miedo y sentí un par de escalofríos por el cogote. En la zona, sí, según nos comentabas también, María, habían ocurrido extraños incendios. Esto lo he descubierto una iglesia hace muy con poco mala tiempo. suerte. Sí, lo he descubierto hace muy poco tiempo, estaba ya el libro publicado, por eso no lo incluí. Es una persona que vive en Roma, es española, casada con un príncipe de estos romanos, conoce muy bien la tradición romana y me contó que de sus amigos nadie quiere ir a esa iglesia porque tiene muy mala fama, se ha quemado en varias ocasiones en siglos pasados. Hay una leyenda de que había habido una muerte de pues me parece que era un sacerdote que murió en extrañas circunstancias, que le asesinó un mendigo. En fin, corren todo tipo de rumores. El caso es que yo estaba ahí, a mí me dio un poquito de miedo, había muy poca gente y el purgatorio se explica de una manera un poco extraña, pero ahí está. Ahí está, con piezas extrañísimas, con piezas muy raras, un lugar único en el mundo que, como digo, grabadora en mano, hemos querido dar a conocer a todos ustedes. Y hay piezas que hemos reproducido, nuestro equipo de atletistas ha reproducido magníficamente, pues esa cosa que yo no sé qué es, veo de nuevo la mano negra, ¿qué es? ¿Cuál es la historia? Es un mandil con una impronta. Se cree que esta impronta es de la religiosa Clara Sluders, que falleció a causa de la peste negra y que dejaba su impronta en algunas de las telas, como vemos, incluso debajo. Podemos ver que hay otro trozo donde están las 2 manos. Esto ocurre en octubre de 1696 sobre el mandil de Sor María Herendorps y desde entonces se ha quedado ahí marcado. Y que parecen además como si viéramos la sábana santa, que parece como un poco quemado y se ha quedado toda esa figura. Pues en este caso es igual, lo que pasa que más marcadas en negro, como si estuvieran carbonizadas. Son como imágenes de otro tiempo que regresan y que a veces son absolutamente rotundas, reales, están ahí. Lo asombroso es cuando hay una comunicación, cuando realmente hay un mensaje, que esto sí que nos suena, nos puede parecer un poco lejano, ¿no, María? Esto ocurre mucho. Desde luego los casos que yo he estudiado, en el caso del capítulo de Julieta, esta chiquita que también ve las almas del purgatorio desde niña, la hablan, la cuentan cosas, ella a veces descubre... Desde niña, eso es un desde elemento niña. Muy curioso. Sí, ella se dio cuenta por primera vez que no era una niña normal cuando la llevan por primera vez al cementerio. Se muere la abuelita del pueblo, estas chiquitas de Colombia, vivía en un pueblito de Colombia, ahora vive en Madrid. Y la llevan y dice que se sorprendió muchísimo porque vio todo el cementerio lleno de gente. Pero lo que la sorprendió fue que iban vestidos iguales, como con un pequeño hábito blanco y descalzos. Y que dijo, qué raro, porque hacía frío, que hace toda esta gente vestida igual. Y al ratito se dio cuenta que solo la miraban a ella, todas estas personas solo se fijaban en ella. Y desde ese momento esta niñita empieza a ver almas del purgatorio, ha pasado por muchísimos estudios psiquiátricos, todos los psiquiatras dicen que es una persona sana desde el punto de vista psiquiátrico y que no pueden explicar por qué ella ve almas. Sin embargo, es un regalo que a veces puede ser un poco un caramelo un tanto amargo, porque ver visiones como esa mujer del clavo o lo que vamos a ver ahora, hay que tener un alma muy fuerte, nunca mejor dicho, para aguantarlo, porque es otra de las visiones de esta religiosa alemana entre el año 21 y 28, esta investigación, este diario personal, y desde luego esta es estremecedora, porque hay muchas de estas visiones que ya no es que parezcan imperfectas, sino que las formas son animalescas. Vamos a verlo. Años después, la monja vio a través de la ventana una sombra que parecía un mono subido a un árbol. Cuando cruzaron las miradas, bestia y religiosa, la franciscana quedó petrificada, reconociendo a un ser humano en los ojos endemoniados de aquel ente animalesco. La religiosa rezó por ese animal que antaño fue hombre. De simio se transformó en serpiente.
Algunas noches reptaba en busca del lecho donde descansaba la monja. Al cabo de los meses, el reptil tomó forma humana. Envuelto entre tinieblas, atacó con virulencia a la monja en un acto de ira y desesperación, mientras ésta continuaba rezando encomendada a un fragmento de la Veracruz que sujetaba entre sus temblorosos dedos. Entre oraciones y súplicas transcurrieron los meses y el ente diabólico recuperó su ser. Se trataba de un monje. Una grave falta le había condenado hasta casi convertirlo en demonio. Ya había purgado sus penas. Ya estaba en paz con Dios. En alguno de los grabados de la Divina Comedia del gran ilustrador antiguo Gustavo Doré veíamos alguna mujer tumbada hacia atrás, y ya que hemos tenido arañas hoy por aquí, con patas de araña. Ya decíamos, representando seres que no están del todo evolucionados o que están ahí luchando con las sombras. Bueno, pero este es un caso extremo, ¿no? En las visiones llegan a ser demonios, visiones agresivas que llegan a agredir a las personas, serpientes. Efectivamente, y queréis que esta monjita tuvo un don muy complicado de llevar, la verdad, y era que veía las almas del purgatorio más cercanas al infierno. Tú antes has comentado que en el purgatorio hay muchos niveles, es cierto, y en todos los tratados de teología que he estudiado, de escatología, que he estudiado sobre esto, y los santos lo dicen, que ven muchísimos niveles. Las personas que están muy cerca del cielo no tienen formas grotescas, es la forma humana la que se presenta al vidente, generalmente lleno de luz y transmite mucha paz. Pero también hay almas muy cercanas al infierno que se han salvado por una pequeña oración de sus madres, por alguien que ha ofrecido una misa, y Dios en su misericordia ha dicho, bueno, al fondo del purgatorio. Y estas son las almas que se aparecen a esta pobre mujer. El caso que acabamos de ver fue terrorífico. Ella cuenta en su diario que le vio la primera vez detrás de la ventana y que se pegó el susto de su vida, pensó que era un gorila de verdad, un mono de verdad, y a la noche siguiente ya atravesó la ventana, atravesó la pared. Espeluznante. Ella no entendía por qué Dios le había dado este don, incluso rezaba muchísimo para que Dios se lo quitara. Decía, Señor, por favor, no quiero salvar más almas del purgatorio, que lo haga otra persona más preparada. Pero es muy tierno el diario, porque dice que enseguida se arrepentía. Decía, ¿cómo voy a ser tan egoísta? Si Dios me ha dado este don de orar por ellas, ¿cómo voy a rechazarlas? También es curioso, porque aunque no lo cuento en el libro, este mono lloraba mucho. Primero la intentaba dañar, pero ella se defendía con oraciones y sobre todo con agua bendita, con un trozo de la Veracruz que tenía en la mesilla. Y entonces dice que salía el alma disparada y se chocaba contra la pared y se ponía a llorar desconsolado. Y decía, si tú me tratas así, ¿quién me va a sacar del purgatorio? ¿Y era un monje? Era un monje, acabó siendo un monje, y es aterrador el final de la historia, que no lo habéis puesto. Ella una noche se le aparece este hombre ya vestido de monje y le dice, ven. Y la pobrecita se levanta, se pone sus zuecos y una manta porque hacía mucho frío, y le sigue por todo el convento, ve que va muy muy rápido por los pasillos. Llegan a las cocinas y con gran estupor ve que levanta el monje y va directo a una especie de trampilla que había en la cocina, debajo de un montón de cubetas, lo que yo entiendo por eso que no debían de utilizarlo las monjas. Lo levanta y ve unos escalones y le dice el monje, sígueme. El valor que tuvo que tener esta monjita para decir, Dios mío, ¿ahora dónde me lleva este y qué me va a hacer? Y sigue y se da cuenta que era una antigua bodega muy abandonada. Dice que la salpicó el olor a podredumbre y a humedad, y que el monje se acercó a una esquina del suelo y señaló el suelo y pegó un grito ensordecedor, y en ese momento desapareció. Y ella dice, inmediatamente tuve el entendimiento, Dios me dio el entendimiento de saber qué pecado cometía, y el pecado lo cometía aquí. No pone qué pecado era, no lo podemos saber. Nos lo imaginamos. Yo me estoy acordando, Carmen, de una fotografía que no hemos podido resolver, fíjate. Y María hablaba de unos niños o figuras vestidas de blanco. Hemos recibido algunas fotos que Guillermo nunca pudo resolver, de niñas vestidas de blanco, descalzas, corriendo en parajes invernales. Si no recuerdo mal, era en Irlanda. Estaba una niña corriendo descalza y parecía llevar un vestido de comunión completamente blanco, y esa es una fotografía que no pudimos resolver. Otra de las fotografías de fantasmogénesis dentro del ocultismo, que es más famosa y no se ha podido saber su trucaje fotográfico, es una de una especie de adolescente que está sentada sobre su propia tumba. Es verdad.
Se ve la tumba perfectamente, varios turistas están haciendo fotografías de ese camposanto y de repente, como si estuviera llorando o con las manos en la cara. Una pose muy nostálgica, ¿no? Sí, una pose muy nostálgica, también vestida de blanco, descalza de nuevo, está sentada sobre su propia tumba, que luego comprobaron que era la de una chica adolescente que podría más o menos tener la edad de esa fotografía que se refleja. Para darnos esta visión absolutamente entretenida y también sobrecogedora, cientos de casos que siguen llegándola entre el cielo y la tierra, María Vallejo Nájera. Que ha sido un placer que sigas investigando y que si hay nuevas pruebas, casos e historias, vengas aquí a contarlo. Ya sabes que yo me siento con vosotros como en casa, Iker. Igualmente, María, muchísimas gracias. Lo que podríamos hacer, después de hablar de este tipo de fenómenos, es irnos a la visión del siglo XXI. Quizá no con oraciones, no con visiones de ánimas según la creencia popular, sino con fotografía y tecnología. Mucho más frío, cierto es, pero ahí están los documentos. ¿Vamos a por ellos? Además, una de ellas es en un convento y tenemos la solución. ¿Tenemos la solución? Sí. Vamos a conocer las fotos de Cuarto Milenio.